En este video les explicaré cómo es que mediante una experiencia de laboratorio es posible calcular el coeficiente de transferencia de calor en una superficie plana. De videos anteriores sabemos que existen tres mecanismos de transferencia de calor: la convección, la conducción y la radiación. En esta experiencia trabajaremos con la convección, que es el flujo de calor en fluidos. Para esta ocasión contaremos con un cubo de acero de SAE 1020 de medio kilogramo de masa aproximadamente y dimensiones de 40 por 40 milímetros aproximadamente. Sobre este cubo analizaremos la convección natural, que es el flujo de calor por diferencia de densidad del aire, y luego la convección forzada, en donde el flujo de calor se ve influenciado por un agente externo, en este caso un ventilador. La experiencia comienza calentando el cubo de acero en un mechero hasta que alcanza una temperatura de 70 grados Celsius. Colocamos el cubo dentro de una caja aislante de madera y plumavit, cerramos la caja y esperamos a que se estabilice la temperatura. Una vez logrado esto, abrimos la caja y colocamos un termómetro en un orificio ubicado en el centro del cubo. Para convección natural, realizaremos 10 mediciones con un intervalo de 2 minutos entre ellas. Para convección forzada, repetimos el procedimiento anterior y además de ubicar el ventilador a 50 centímetros de la caja, realizaremos 10 mediciones con un intervalo de 1 minuto entre ellas. Una vez registradas las temperaturas, notamos que necesitaremos de fórmulas que nos permitan realizar nuestros cálculos. En esta ocasión utilizaremos números adimensionales, es decir, números que no poseen ninguna unidad de medida. El primero de ellos es el número de Nusselt, que mide la razón entre la transferencia de calor por convección y conducción que ocurre dentro de la capa límite del fluido. Tenemos que H es el coeficiente de transferencia de calor por convección promedio, K sub F es el coeficiente de la conductividad térmica promedio, L sub C corresponde a la longitud característica, que depende de la geometría del problema. Notamos que a medida que el número de Nusselt va en aumento, más eficaz se convierte la convección. Luego tenemos el número de Prandtl, que describe el espesor relativo de las capas límites de velocidad y térmica, es decir, compara la rapidez de difusión de momentum y la razón de difusión térmica. Tenemos que nu es la viscosidad cinemática del fluido y alfa es la constante de difusividad térmica del fluido. El número de Grashof corresponde a una medida relativa entre la fuerza de flotabilidad y las fuerzas viscosas que actúan sobre un fluido. Acá tenemos que G es la aceleración gravitacional, beta corresponde al coeficiente de expansión volumétrica del fluido, T sub S es la temperatura de la superficie, T sub infinito es la temperatura del fluido suficientemente lejos de la superficie, y L sub C corresponde a la longitud característica de la configuración geométrica. Además, nu, que corresponde a la viscosidad cinemática del fluido. Finalmente tenemos el ya conocido número de Reynolds, que compara las fuerzas inerciales y viscosas que actúan sobre un fluido. En este caso tenemos que nu es la viscosidad cinemática del fluido, u es la velocidad del fluido y x la distancia del borde de ataque. Para el cálculo del coeficiente de convección para convección natural, calculamos los números de Prandtl y Grashof, utilizando las ecuaciones anteriormente vistas. Luego, con la ecuación que aparece en pantalla, podemos calcular el número de Nusselt para igualarlo a la ecuación vista anteriormente y así poder despejar el coeficiente de convección. Todos estos valores son presentados en la tabla. Para el cálculo del coeficiente de convección forzada, comenzamos calculando Prandtl y Grashof, al igual que para convección natural. Sin embargo, al ser convección forzada, debemos utilizar la analogía modificada de Reynolds, basada en la semejanza entre la transferencia de calor y transferencia de cantidad de momentum en la capa límite. Esta relación la podemos ver en pantalla, en donde vemos que se hace necesario conocer el número de Reynolds para calcular Nusselt y así poder despejar el coeficiente de convección al igualar este número de Nusselt con la ecuación vista anteriormente. Se presentan los valores obtenidos en la tabla. Finalmente, calculamos el valor promedio del coeficiente de convección para convección natural y forzada, obteniendo 8,216 y 110,395 watts sobre metros cuadrados Kelvin respectivamente. Notamos que estos valores se encuentran dentro del rango de valores teóricos, por lo que podemos considerar que nuestra experiencia en el laboratorio fue exitosa. Podemos analizar los resultados obtenidos al comparar la variación de temperatura respecto al tiempo para ambos tipos de convección, en donde la convección forzada disminuye su temperatura más rápidamente en comparación a la convección natural. Esto se debe a que la convección forzada posee un mayor coeficiente de convección, lo que se vio comprobado en nuestra experiencia. Muchísimas gracias por escuchar, nos vemos en un próximo video.